Hay una verdad que el hombre moderno teme más que a la muerte, que su bondad no es virtud, sino cobardía. Nietzsche lo sabía. Detrás de cada acto de humildad veía una renuncia a la vida. Detrás de cada súplica de amor, un miedo a existir sin muletas. El mundo le enseñó al ser humano que ser débil es ser bueno, que sufrir es noble, que renunciar es sabio. Pero Nietzsche gritó desde el abismo: esa moral es la enfermedad de la especie. El hombre débil se convirtió en el modelo de virtud. Aprendió a arrodillarse y llamó a eso espiritualidad. Aprendió a callar su rabia y lo llamó paz interior. Aprendió a obedecer y lo llamó fe. Pero en el fondo, esa docilidad era solo el disfraz más elegante del miedo. Nietzsche despreciaba esa máscara, no porque amara el poder ciego, sino porque amaba la vida en su estado más feroz, indomado, creador. El débil no sufre por ser oprimido, sufre porque se ha rendido a sí mismo. El fuerte, en cambio, abraza el dolor, lo convierte en fuego, y de ese fuego renace. Para Nietzsche no existe vida sin voluntad de poder. No hay redención sin desafío. No hay sentido sin lucha. El desprecio que sentía por la debilidad era en realidad un lamento por la humanidad que había olvidado su grandeza. Cada época produce su propio tipo de esclavitud. La de Nietzsche fue moral y religiosa. La nuestra es emocional y cómoda. El hombre ya no necesita dioses para obedecer. Ahora obedece a su miedo al dolor, a su deseo de aceptación, a su necesidad de ser aprobado. Ha cambiado los templos por pantallas, los rezos por likes, la culpa por ansiedad. Pero la raíz sigue siendo la misma, la sumisión de la voluntad. El filósofo veía en esa rendición el mayor crimen contra el espíritu. No porque el débil dañara a los demás, sino porque anulaba el impulso vital que nos empuja a crear, a trascender, a morder el mundo. La vida, decía Nietzsche, no perdona a los tibios. Ellos no mueren de un golpe, mueren gota a gota, en silencio, convencidos de que la calma es virtud y no resignación. Y aquí surge la pregunta que atraviesa este texto como un cuchillo. ¿Cuándo fue que confundimos la fragilidad con la bondad? ¿Cuándo comenzamos a glorificar el dolor como si fuera una medalla de pureza? Nietzsche no quería hombres perfectos, sino hombres despiertos, dispuestos a quemar sus mentiras para descubrir lo que realmente son. Si alguna parte de ti siente esa tensión, si algo dentro de ti se revela ante estas palabras, quédate aquí. Comenta desde dónde escuchas esto. Porque quizá, en este mismo instante, una chispa dentro de ti está recordando lo que el mundo te enseñó a olvidar: la fuerza. El espíritu débil no nace débil, se construye así, lentamente, en el silencio de las renuncias diarias. Cada vez que callas lo que sientes para agradar, cada vez que te adaptas para no molestar, algo dentro de ti muere un poco. Nietzsche lo entendía como nadie. La debilidad no es falta de poder, sino el miedo a usarlo. El hombre teme su propia grandeza, porque sabe que le exigiría abandonar su comodidad. Y la comodidad, en su forma más sutil, es el opio de la voluntad. Vivimos rodeados de hombres domesticados. Creen que piensan, pero repiten lo que otros sintieron por ellos. Creen que eligen, pero obedecen impulsos ajenos. Creen que son libres, pero su libertad es apenas una palabra sin sangre, un concepto decorativo para encubrir la cobardía de no decidir por sí mismos. Nietzsche los llamó rebaño, no por crueldad, sino por lucidez, porque el rebaño no quiere líderes, quiere pastores que le prometan seguridad. El débil se alimenta de promesas, promesas de amor eterno, de vida eterna, de felicidad garantizada, y cada una de esas promesas es una cadena más que le ata al suelo. La fuerza, en cambio, no promete nada, simplemente es.
La fuerza no pide ser comprendida, ni amada, ni perdonada. La fuerza actúa, crea, se impone, no porque desprecia al mundo, sino porque no necesita su aprobación. Pero el débil no soporta la existencia sin aprobación. Por eso inventó la moral, para transformar su impotencia en virtud. Lo que antes era miedo a luchar se llamó humildad. Lo que era incapacidad para decidir se llamó fe. Lo que era resentimiento se convirtió en justicia. Nietzsche lo vio todo con claridad quirúrgica. La moral de los débiles no busca elevar al hombre, sino igualarlo hacia abajo. Convertir la mediocridad en el nuevo ideal. Nada hay más cómodo que un mundo donde nadie destaca, un mundo donde sobresalir se considera arrogancia, donde pensar diferente es peligroso, donde sentir demasiado es locura. La mediocridad colectiva exige calma, conformidad y silencio. Nietzsche la llamó decadencia del espíritu, porque cuando la vida deja de luchar, comienza a pudrirse. El débil teme el conflicto y al evitarlo, se pudre desde dentro. En los ojos de Nietzsche, esa putrefacción era peor que la muerte. El hombre débil no sufre por falta de amor o de oportunidades, sufre porque ha renunciado a sí mismo, y en su renuncia encuentra una forma de poder, el poder de culpar. Culpa al mundo, culpa a Dios, culpa a los fuertes. La culpa es el veneno con el que el débil domestica a los demás. Nietzsche lo comprendió. Quien no puede dominar, moraliza. Quien no puede conquistar, juzga. Quien no puede crear, destruye desde el resentimiento. Por eso, el desprecio de Nietzsche no era odio, sino advertencia. Despreciaba la debilidad porque la veía multiplicarse como una plaga espiritual. No la debilidad física, ni la emocional, sino la decisión consciente de no despertar. Ese conformismo anestesiado que hoy se disfraza de empatía y tolerancia. La sociedad moderna venera la sensibilidad como si fuera virtud, pero en realidad es una excusa para no enfrentarse al dolor. Nadie quiere sentir demasiado, nadie quiere perder, nadie quiere sangrar, y sin embargo, solo quien sangra está vivo. Hay una frase de Nietzsche que resuena como un látigo: lo que no me mata, me hace más fuerte. Hoy esa frase se usa como consuelo, pero para él era un mandato. Era una declaración de guerra al alma débil, porque la fuerza no se hereda, se forja. Cada caída, cada rechazo, cada pérdida, son las cicatrices con las que el hombre prueba que existe. Pero el débil las cubre, las maquilla, las esconde bajo frases vacías. No quiere fuerza, quiere consuelo. Nietzsche despreciaba eso porque entendía que la vida sin lucha pierde sentido. El espíritu débil no puede amar verdaderamente, porque amar requiere coraje. No puede crear, porque crear implica exponerse. No puede pensar, porque pensar es arriesgarse a perder la fe en todo. El débil vive encerrado en su burbuja moral, creyendo que su pureza lo salvará, cuando en realidad lo está consumiendo. La debilidad se alimenta de esperanza, pero la fuerza se nutre de realidad. Y es aquí donde Nietzsche se separa de todos los moralistas. Él no pedía compasión, pedía honestidad. Decir la verdad sobre uno mismo, sin excusas ni disfraces. Admitir la cobardía y a partir de ella construir voluntad. Porque el desprecio de Nietzsche no era por los frágiles, sino por quienes se complacen en su fragilidad. El espíritu débil busca pertenecer. El fuerte, en cambio, busca comprender. El débil teme el juicio. El fuerte lo provoca. El débil se esconde en el grupo. El fuerte camina solo, no por orgullo, sino porque sabe que el camino hacia sí mismo no se comparte. Y tú, que estás leyendo esto, lo sabes. Sientes esa incomodidad en el pecho, esa sensación de que algo dentro de ti se está rompiendo. Es el espíritu débil muriendo. Déjalo morir, porque solo cuando el alma se vacía de miedo puede llenarse de poder.
Desiste de ser débil, no por Nietzsche, no por el mundo, por ti. Si esto te hizo pensar, si sentiste esa sacudida en el estómago, suscríbete y comenta desde dónde escuchas, porque lo que acabas de sentir no es rabia ni culpa, es vida queriendo despertar. Nietzsche no odiaba a los hombres débiles, odiaba el sistema que los convenció de que su debilidad era sagrada. Ese sistema tenía un nombre: moral, y más específicamente la moral de los esclavos. Una invención del resentimiento, nacida no de la sabiduría ni de la compasión, sino del deseo de venganza. El débil no podía vencer al fuerte con sus manos, así que lo venció con ideas. Transformó su impotencia en virtud y su envidia en dogma. Esa fue la gran inversión de valores de la que hablaba Nietzsche, cuando el esclavo, incapaz de conquistar, decide redefinir la grandeza. Ya no es fuerte quien vence, sino quien se humilla. Ya no es noble quien crea, sino quien obedece. Ya no es libre quien actúa, sino quien espera. Y así nació la moral que domina al mundo moderno, la moral del perdón, de la culpa y de la resignación. El resentimiento del débil no destruye con violencia, sino con dulzura. No impone castigos, impone culpas, y la culpa es la prisión más perfecta que se haya construido jamás. Nadie la ve, nadie la toca, pero todos la llevan dentro. La religión fue su vehículo, pero su esencia sigue viva en la cultura, en la política, en la psicología, en cada gesto de corrección moral. Nietzsche veía en la compasión un veneno disfrazado de virtud, no porque despreciara el amor, sino porque sabía que la compasión que niega la verdad destruye el alma. El débil no soporta ver al fuerte brillar, porque le recuerda lo que renunció a ser. Por eso lo llama arrogante, cruel, inmoral. Así, el fuerte se ve obligado a esconder su poder, a pedir disculpas por su excelencia, a vivir con miedo de ser el mismo. Esa es la victoria del esclavo, la victoria de los muchos sobre el uno. En cada época, el débil cambia su lenguaje, pero nunca su propósito. Hoy no habla de pecado, sino de empatía. No acusa en nombre de Dios, sino en nombre de la justicia. Pero el mecanismo es el mismo, el control de las almas por medio de la culpa. La moral de los esclavos no busca elevar al hombre, sino domesticarlo. Le enseña que ser bueno es renunciar, que ser justo es obedecer, que ser amado es callar. El espíritu de Nietzsche se rebelaba ante eso porque entendía que la vida no puede florecer en un terreno de culpa. Solo quien se libera del deber ser puede crear algo nuevo. Solo quien rompe la moral heredada puede escuchar su propia voz. El problema no es que el débil exista, sino que su moral haya conquistado el mundo entero. Y esa conquista fue silenciosa. Mientras los hombres fuertes luchaban guerras y levantaban civilizaciones, los débiles tejían redes de valores, normas, dogmas. Crearon la idea de que el deseo era pecado, que el placer era peligroso, que el orgullo era soberbia. La vitalidad fue reemplazada por modestia, la acción por contemplación, la pasión por templanza. Así se castró el alma humana. Así nació el hombre dócil, obediente, moralmente correcto, pero espiritualmente muerto. Nietzsche veía en esa muerte espiritual la verdadera tragedia del mundo moderno, porque un hombre sin culpa puede amar sin miedo, pero un hombre culpable ama desde la deuda, y quien ama desde la deuda no ama, se somete. Esa es la lógica de los esclavos. Transformar el amor en sacrificio, la alegría en penitencia, la fuerza en amenaza. El filósofo lo gritó desde su soledad: el hombre fue hecho para superar al hombre, y sin embargo, el mundo prefirió una verdad más cómoda, que la perfección está en obedecer. La moral del esclavo necesita obediencia como el fuego necesita oxígeno.
Cuanto más obedeces, más justo pareces. Cuanto más renuncias, más santo te vuelves. Pero mientras más santo, menos vivo. El desprecio de Nietzsche hacia esa moral no era simple rebeldía, era compasión por el potencial desperdiciado. Veía millones de almas con poder infinito fingiendo pequeñez por miedo a ser juzgadas, y preguntaba, ¿por qué quieres ser bueno si ni siquiera sabes quién eres? La bondad, sin voluntad, es solo otra forma de cobardía. La moral de los esclavos nos enseña a perdonar a todos menos a nosotros mismos. Y así seguimos, siglo tras siglo, esperando la aprobación del mundo para existir. Nietzsche nos invita a hacer lo impensable, a perdonarnos por querer más, por querer placer, por querer poder, por querer libertad, porque querer es vivir, y vivir intensamente es el único acto verdaderamente moral. Si estas palabras te incomodan, no las rechaces. Esa incomodidad es señal de que algo dentro de ti aún está despierto. No apagues esa chispa, déjala arder. Comenta desde dónde escuchas y comparte esta reflexión, no para convencer a otros, sino para recordarte a ti mismo que no naciste para obedecer. Para Nietzsche, el dolor no era enemigo de la vida, era su evidencia más pura. El hombre que no ha sufrido no ha vivido, porque solo el sufrimiento revela el límite verdadero de la voluntad. El placer puede engañar, la calma puede mentir, pero el dolor no miente nunca. El dolor es la voz más honesta del ser. Por eso Nietzsche lo amaba. Porque en el dolor el alma se ve desnuda, sin máscaras, sin moral, sin excusas. El débil huye del dolor como de una enfermedad. El fuerte, en cambio, lo busca, lo desafía, lo transforma en significado. El débil pregunta, ¿por qué a mí? El fuerte responde, ¿por qué no? Ahí está toda la diferencia entre un espíritu esclavo y un espíritu libre. El uno teme lo que no puede controlar, el otro domina lo que teme. Nietzsche lo sabía por experiencia. Su vida fue una secuencia de dolores físicos insoportables, de soledad absoluta, de rechazo, de incomprensión. Pero no los usó como pretexto para la autocompasión, sino como materia prima de creación. Cada aforismo, cada idea incendiaria nació de su miseria. Y ahí está la ironía. El hombre más enfermo del siglo XIX se convirtió en el profeta de la fuerza. Su cuerpo se desmoronaba, pero su espíritu rugía. Esa es la enseñanza que el mundo ha olvidado, que el dolor no destruye, purifica, que la herida no debilita, despierta, que la pérdida no mata, revela. El dolor es el espejo donde el alma se mira sin adornos. El débil busca anestesia, distracción, consuelo. El fuerte busca sentido. Y solo quien le da un sentido a su sufrimiento puede convertirlo en poder. Por eso Nietzsche despreciaba la compasión superficial, la consideraba un insulto a la grandeza humana, porque cada vez que le quitas a alguien el derecho a sufrir, le quitas también la posibilidad de transformarse. La cultura moderna, obsesionada con eliminar el dolor, ha eliminado también el crecimiento. Vivimos rodeados de almas sin cicatrices y por eso sin profundidad. El dolor es la alquimia del alma. Solo quien lo soporta sin huir, renace. Por eso el fuerte no teme las pérdidas, porque sabe que lo esencial no puede perderse. El débil, en cambio, teme todo, porque todo lo que tiene depende de otros. El fuerte no necesita aprobación, porque su valor nace del fuego que ha sobrevivido. Nietzsche veía en cada lágrima contenida un signo de mentira. No por desprecio a la emoción, sino por amor a la verdad. Hay que tener un caos dentro de uno mismo, decía, para poder dar a luz una estrella danzante. El caos, el dolor, la duda, son los padres de la fuerza. El que huye de ellos, huye de sí mismo. Mira tu vida. Cada vez que evitaste el dolor, elegiste la debilidad.
Cada vez que lo enfrentaste, aunque temblando, saliste más despierto. Eso es lo que Nietzsche llamaba voluntad de poder, la capacidad de afirmarte incluso cuando todo alrededor se desmorona. No es dominar a otros, sino dominar tu reacción ante el sufrimiento. Ser libre, en el sentido nietzscheano, es amar tu destino, incluso el más cruel. Esa idea, amor fati, el amor al destino, es el corazón de su filosofía. Amar no lo que esperas, sino lo que ocurre. Agradecer la herida, besar la pérdida, bendecir la caída. Porque cada una de ellas te revela lo que eres capaz de soportar. Y lo que puedes soportar te pertenece. El dolor no te enseña resignación, te enseña soberanía. La verdadera fuerza no consiste en vencer, sino en no romperse cuando todo dentro quiere quebrarse. El hombre que se mantiene de pie en medio del desastre se convierte en un dios para sí mismo. Si esto resuena contigo, si alguna vez sentiste que el dolor te estaba destruyendo, quédate aquí. No estás roto, estás siendo forjado. Comenta desde dónde escuchas esto y recuerda, lo que te duele hoy no te está castigando, te está puliendo. Y cuando la herida cicatrice, no te reconocerás, porque habrás nacido de nuevo. El infierno no está bajo tierra, está aquí, en la superficie, en los ojos vacíos de quienes ya no desean nada. Nietzsche lo llamó el reino de los últimos hombres. Seres satisfechos, cómodos, razonables, que no conocen el dolor porque lo evitan, que no conocen la pasión porque la temen. No son malvados ni perversos, son peores, son indiferentes. El mediocre no sufre, no lucha, no odia, no ama, flota. Vive en una calma tibia donde nada importa demasiado. Y esa tibieza, esa falta de intensidad, es el verdadero infierno del alma. Porque donde no hay deseo, no hay vida. Donde no hay riesgo, no hay crecimiento. El mediocre no se destruye, se diluye. Nietzsche veía en la mediocridad la enfermedad más contagiosa del mundo. Una enfermedad que no duele, que no mata de golpe, pero que lentamente seca la voluntad, apaga el fuego interior. La mediocridad se disfraza de equilibrio, de madurez, de prudencia, pero es solo miedo con un nombre elegante. El mediocre teme todo lo que lo obligue a sentir demasiado. Por eso huye del amor profundo, del pensamiento radical, de la verdad dolorosa. Prefiere una felicidad pequeña y predecible a una vida grande e incierta. El infierno de los mediocres no tiene fuego ni castigo, solo silencio. Un silencio pulcro, civilizado, lleno de sonrisas falsas y rutinas eternas. Son los que repiten «todo está bien» mientras mueren por dentro. Los que confunden la paz con la falta de intensidad. Los que creen que vivir sin sobresaltos es haber triunfado. Nietzsche veía en ellos el fin de la humanidad. Decía que el hombre dejaría de buscar dioses no por sabiduría, sino por cansancio, y tenía razón. Hoy el hombre ya no cree en Dios, pero tampoco cree en sí mismo. Ha sustituido la fe por la apatía, la esperanza por distracción, la voluntad por comodidad. El nuevo Dios se llama rutina, y su templo es el confort. El mediocre no soporta la idea de la grandeza, porque le recuerda su propia renuncia. Por eso celebra la igualdad como dogma, no por justicia, sino por envidia. Prefiere un mundo sin héroes, sin genios, sin espíritus libres, porque cada uno de ellos es un espejo que refleja su vacío. La mediocridad odia el brillo, porque la obliga a mirar su sombra. Y sin embargo, el mediocre se siente moralmente superior. Cree que su calma lo hace sabio, que su prudencia lo hace justo. Nietzsche los veía con piedad y desprecio al mismo tiempo, porque detrás de esa calma no hay serenidad, sino miedo. Miedo a despertar. Mira alrededor, las ciudades llenas de rostros idénticos,
Los mismos gestos, las mismas frases, los mismos sueños importados. La sociedad moderna ha hecho de la mediocridad un sistema. Todo está diseñado para que nadie piense demasiado, para que nadie desee más de lo necesario. El trabajo, la educación, la moral, la política, todo conspira para mantener al hombre ocupado, anestesiado, dócil. El resultado es un mundo sin intensidad, donde los pocos que aún sienten profundamente son tratados como locos. El fuego es peligroso para los que viven de sombras. Por eso, cuando alguien arde de verdad, los mediocres corren a apagarlo. No soportan la presencia de la pasión, porque la pasión es el recordatorio de lo que ellos han perdido. Nietzsche no quiso pertenecer a ese mundo. Por eso fue rechazado, ridiculizado, olvidado en vida. Porque el mediocre no puede amar a quien lo obliga a mirarse al espejo. Y Nietzsche era ese espejo. Uno que devolvía la imagen de lo que la humanidad se había convertido. Un rebaño de almas tibias buscando sentido en su propia comodidad. El infierno de los mediocres no necesita castigo porque ya lo contiene todo. La ausencia de deseo, la ausencia de poder, la ausencia de sí mismos. Viven muchos años, pero ninguno les pertenece. Respiran, pero no existen. Si sientes que eso te asusta, es porque aún no te has rendido, porque dentro de ti hay una parte que no quiere volverse uno de ellos. Comenta desde dónde escuchas si todavía puedes sentir el fuego, si aún deseas algo con toda tu alma, porque ese deseo es tu señal de vida. Y Nietzsche diría, si todavía puedes arder, estás a tiempo de ser libre. Nietzsche vio el futuro. Y lo que vio no fue una civilización iluminada, sino una raza de hombres pequeños, satisfechos, sin ambición ni pasión. Los llamó los últimos hombres. Decía que esos hombres serían el final de la historia, no por destrucción, sino por aburrimiento. Porque el alma humana, cuando renuncia a la grandeza, se pudre en la comodidad. Mira a tu alrededor. ¿Acaso no vivimos en ese mundo? Hombres que se enorgullecen de su equilibrio, mujeres que confunden paz con anestesia, sociedades enteras que adoran la mediocridad disfrazada de bienestar. El infierno nietzscheano no está hecho de fuego, sino de tibieza. Un mundo donde nadie sufre profundamente, pero tampoco ama profundamente. Donde nadie cae, pero tampoco asciende. Donde el placer reemplazó el propósito y la rutina mató la voluntad. Nietzsche lo advirtió con voz profética. El desierto crece y hay que tener el corazón preparado para soportarlo. El desierto del alma es el resultado de haber elegido el confort sobre la superación, de haber convertido la supervivencia en ideal y la mediocridad en refugio. El mediocre no es tonto ni malvado, es aquel que renunció a la intensidad de la existencia por miedo a perder su equilibrio. El mediocre teme destacar, porque destacar implica responsabilidad. Teme pensar, porque pensar implica riesgo. Teme sentir, porque sentir implica dolor. Y así el hombre moderno ha construido un paraíso sin vértigo, donde todo es correcto, seguro, neutral. Pero bajo esa superficie hay un grito mudo, una sed que ningún placer logra apagar, porque el alma humana no nació para el equilibrio, nació para la expansión. Nietzsche despreciaba esa calma, no porque amara el caos, sino porque sabía que sin conflicto no hay evolución. El mediocre busca armonía exterior, pero su interior está vacío. La falta de tensión lo destruye lentamente. Por eso el filósofo decía, prefiero el infierno del exceso antes que el cielo de los satisfechos. Porque la vida, cuando se vive en plenitud, siempre quema. El infierno de los mediocres está poblado de almas tibias que se llaman a sí mismas felices. Ríen sin pasión, aman sin entrega, hablan sin pensar.
Todo en ellos es imitación, un reflejo débil de lo que otros fueron. La originalidad les asusta, la diferencia les ofende. Por eso necesitan reglas, dogmas, sistemas de validación. El mediocre no soporta el vacío y llena ese vacío con ruido. En ese infierno la excelencia es pecado, el talento sospechoso, el silencio incomodidad, el deseo un defecto que debe reprimirse. La mediocridad no se impone por fuerza, sino por número. Y cuando el número se convierte en verdad, el hombre libre se vuelve extranjero en su propio mundo. Nietzsche lo comprendió. No hay tiranía más peligrosa que la de la normalidad, porque el tirano visible puede ser derrotado, pero la costumbre se infiltra como veneno en la sangre, y cuando el alma se acostumbra, muere. El mediocre no mata con odio, mata con rutina, mata la curiosidad, la rebeldía, el deseo, y lo hace con una sonrisa. El filósofo miró ese futuro, nuestro presente, con tristeza y desprecio. Sabía que el alma humana terminaría adorando su jaula, que el hombre se convertiría en su propio carcelero, orgulloso de su prisión cómoda y luminosa. Y tenía razón. Vivimos en un mundo donde la libertad se mide en opciones de consumo y la felicidad en dosis químicas, donde el sufrimiento es una enfermedad que debe ser medicada y no un mensaje que debe ser escuchado. Ese es el infierno moderno, un lugar donde nadie cree en nada, donde el alma se ahoga en entretenimiento y el pensamiento muere de falta de dolor. El hombre mediocre no es malvado, es anestesiado, no busca verdad, busca distracción, y cuando ya no puede distraerse, se llama a sí mismo deprimido. Pero Nietzsche ofrecía una salida, la autotranscendencia. No escapar del mundo, sino superarlo. No rechazar la mediocridad ajena, sino destruir la propia. El infierno solo existe mientras el espíritu se conforme con él. Quien decide quemarse en su propia verdad, asciende. El fuego del alma libre ilumina incluso el desierto más oscuro. Si algo dentro de ti se reconoció en este infierno, si alguna parte se cansó de ser espectador, despierta. Comenta desde dónde escuchas esto, porque el mediocre que acepta su mediocridad ha dado el primer paso hacia la grandeza. El fuego no se enciende con certezas, sino con hambre. Y tú que sigues aquí, escuchando, ya tienes lo que los últimos hombres perdieron, la sed. Todo lo que se pudre puede renacer. Esa fue la verdad más radical de Nietzsche, que incluso en medio de la decadencia, el alma puede volver a levantarse, pero solo si decide hacerlo sin esperar salvación. Porque no hay redentor que venga de afuera, no hay palabra divina que nos libere, no hay sistema que devuelva el fuego perdido. El único renacimiento posible ocurre cuando el hombre, mirando el abismo de su debilidad, dice: aún así, quiero. Ese es el primer acto de poder. Querer, no desear, no soñar, no esperar. Querer. El querer nietzscheano no es capricho, es creación. Es el momento en que el alma deja de pedir permiso y comienza a afirmarse. Y afirmarse significa decir sí, incluso al dolor, al error, al destino. La voluntad no nace del éxito, sino de la herida. Por eso Nietzsche decía: debes tener un caos dentro para dar a luz una estrella danzante. El caos es la matriz de la voluntad. Sin caos no hay transformación. Pero la sociedad moderna enseña a temerlo, a controlarlo, a disimularlo. Por eso la mayoría vive como espectador de su propia existencia. Piensa sin actuar, siente sin crear, desea sin decidir. El alma se llena de ideas, pero vacía de impulso. La voluntad duerme bajo toneladas de justificaciones. Despertarla exige violencia, no violencia contra otros, sino contra uno mismo, contra la pereza, contra la autocompasión, contra la dependencia de aprobación. El despertar de la voluntad no es suave, es brutal.
Es mirarte al espejo y reconocer en tus ojos la mirada de un desconocido, y en lugar de huir, quedarte allí hasta que esa mirada te devuelva tu propio nombre. Nietzsche llamaba a ese proceso Übermensch, el hombre que se supera a sí mismo. No el héroe mitológico, sino el ser humano que deja de obedecer por miedo y comienza a crear por necesidad interior. El que ya no busca sentido, porque se ha convertido en el sentido. El que no sigue valores, porque los inventa. El que no teme caer, porque su valor no depende del equilibrio, sino del impulso de levantarse 1000 veces. El despertar de la voluntad no se da en los templos, ni en los libros, ni en las palabras de un gurú. Sucede en el instante en que eliges dejar de culpar, cuando comprendes que cada derrota fue elegida por ti, no por destino, sino por cobardía, y entonces dices basta, no como grito desesperado, sino como declaración de independencia. El alma libre comienza cuando ya no busca comprensión, sino expansión. El hombre mediocre mira su vida como un castigo, el hombre fuerte como una obra de arte. Cada sufrimiento se convierte en pincelada, cada error en textura, cada herida en firma, y así el caos se vuelve belleza. El mundo no cambia, cambia la forma en que lo sostienes. El débil busca paz, el fuerte busca intensidad, porque solo quien vive intensamente puede mirar a la muerte y sonreír. Despertar la voluntad no es una metáfora espiritual, es una acción. Significa tomar tus pensamientos como materia prima y forjar con ellos algo nuevo. Significa dejar de obedecer tus emociones y ponerlas a trabajar para ti. Significa, en palabras de Nietzsche, convertirte en tu propio Dios, no para dominar el mundo, sino para dominar tu mundo. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, ya estás despertando, porque solo los que han sentido el vacío son capaces de llenarlo. Solo los que se han perdido pueden reinventarse. Solo los que se han rendido al dolor pueden transformarlo en fuego. Esa es la alquimia final. El espíritu débil muere, y de sus cenizas surge el Creador. Escucha con atención. No necesitas permiso para ser fuerte. No necesitas justificación para querer más. No necesitas redención para empezar de nuevo. La voluntad que creías perdida no está afuera. Está respirando bajo tu miedo. Y todo lo que tienes que hacer es decirle, despierta. Si sentiste algo moverse dentro de ti al leer esto, si alguna parte de ti recordó lo que había olvidado, suscríbete y comenta desde dónde escuchas, porque ese temblor que sientes no es debilidad, es tu fuerza pidiendo espacio. Y cuando la dejes salir, nada volverá a ser igual. Imagina por un instante que tu vida, cada dolor, cada error, cada amor, cada noche de vacío, tuviera que repetirse eternamente una y otra vez, sin posibilidad de cambio ni escape. ¿La aceptarías o te hundirías en la desesperación? Esa es la prueba final de Nietzsche. La pregunta que separa al débil del fuerte, al esclavo del creador, al hombre mediocre del hombre libre. El eterno retorno no es una teoría metafísica, es un espejo. Te obliga a mirar tu existencia y decidir si la amas lo suficiente como para revivirla eternamente. El débil dirá que no, porque su vida está hecha de excusas, de resentimientos, de miedos no enfrentados. El fuerte dirá que sí, incluso con lágrimas en los ojos, porque sabe que cada herida fue necesaria, que cada error fue un maestro, que cada caída fue una forma de volar. Decir sí a la vida no es celebrar la felicidad, sino honrar la totalidad. Significa abrazar el caos, la injusticia, la pérdida, el deseo y la muerte con la misma intensidad con la que abrazas la belleza y el placer. Significa comprender que todo está conectado, que nada sobra, que incluso el sufrimiento tiene su música secreta. Cuando Nietzsche imaginó al hombre capaz de decir sí a todo, imaginó al ser más libre posible.
aquel que no necesita que el mundo cambie para amarlo. El alma débil se pasa la vida esperando que algo mejore. El alma fuerte transforma lo que ya es. Esa diferencia lo es todo. Porque quien ama su destino, quien dice sí a su historia entera, destruye la culpa y con ella destruye la esclavitud. Ese es el verdadero cielo de Nietzsche. No un lugar más allá, sino el instante en que comprendes que no cambiarías nada, ni siquiera tu dolor. El eterno retorno no te pide fe, te pide coraje. Coraje para mirar atrás y no sentir vergüenza. Coraje para mirar al futuro y no sentir miedo. Coraje para habitar el presente con una afirmación total. Esto soy, esto elijo, esto amo. Cuando el hombre llega a ese punto, ya no necesita redención, porque se ha convertido en creador. El débil dice, ojalá hubiera sido distinto. El fuerte dice, fue perfecto así. No porque crea en el destino como algo inevitable, sino porque entiende que lo vivido lo forjó. El fuerte no pide sentido, lo impone. Y ese es el secreto del poder, no conquistar el mundo, sino convertirlo en extensión de tu voluntad. El eterno retorno es el último examen del alma. Quien lo pasa no teme a nada, porque ya ha amado incluso su infierno. Quien lo comprende no huye de la muerte, porque sabe que morir es solo otra forma de seguir afirmando la vida. Esa aceptación absoluta, ese amor a la existencia en toda su crudeza, es el estado más alto del espíritu. Nietzsche lo llamó gran salud, la capacidad de reír después del abismo. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, puedes decir sí? ¿Podrías revivir cada instante, incluso los más amargos, y aún agradecerlos? Si puedes, ya eres libre. Porque la libertad no es ausencia de cadenas, sino reconciliación con ellas. Solo quien ama su destino puede transformarlo. Solo quien dice sí puede crear. Así termina el viaje. El desprecio se transforma en afirmación, el dolor en sabiduría, la debilidad en poder. Nietzsche no quería discípulos, quería incendios. Hombres y mujeres que ardieran en su propia verdad, que se atrevieran a amar el caos, que dijeran sí con el cuerpo, con la mente y con el alma. No hay filosofía más práctica que esa. Vivir como si eligieras tu destino en cada segundo. Si estas palabras encendieron algo en ti, si ahora miras tu historia con un poco menos de miedo y un poco más de amor, comenta desde dónde escuchas esto, porque quizá, sin saberlo, acabas de pronunciar la palabra más poderosa del universo. Sí.